La solución culmina sus estudios en tan solo 2 años. En nuestra plataforma virtual podrás clases de todos los cursos. También limitaremos el horario de nuestros docentes, que estarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. Pueden estudiar de cualquier parte del Perú, y de esa forma es Hola, mamá. El primer ¿vas a leer? El de uno. Pues que es la manera de llevar la copa que era mochila. Con su pizza y se me cachó que me le estaba negando. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios y medalla? La solución culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, como nuestra plataforma virtual donde podrán clases de todos los cursos. También limitaremos el horario de nuestros docentes, que les estarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú, y de esa forma es muy bonito. Inteligente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste? Corta porque necesito pegar el... ¿Quieres hacer tu cartuchera a la tercera? Sí, quiero que lo siento. ¿Sí? Ay, no fastidies hoy. Ay, no, ¿qué pasó? Vale. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Bendiciones. Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Sí logran visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, mi. Sí, profesora. Muy bien, chicos. Perfecto, Iniciar sí. con la sesión del día de hoy. Sí, recordando que tenemos ciertas normas respecto a la sesión. Sí, que vamos a ir Buenas tardes, Miss. practicando. Buenas tardes, Neri. Buenas Durante noches, la Miss. sesión, recuerden que deben de activar la manito siempre y cuando tengan dudas o desean participar. Y durante la sesión, para que no haya interferencia en que todos hablen al mismo tiempo. ¿Sí? Y recuerden que la participación es fundamental, ¿ya? Para iniciar con la sesión del día de hoy, les voy a pedir por favor que todos apaguen su micro y que cuando desean participar o yo les haga consultas, levanten la manito y yo les doy la autorización para que la puedan hacer, ¿sí? Ahora, para iniciar la sesión vamos a ir recordando, ¿sí? La clase que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de forma voluntaria qué hemos desarrollado la clase pasada o qué tema le hemos hecho? La comunicación. A ver, para ordenarnos, por favor, yo voy a dar la autorización para que lo puedan activar, si no al mismo tiempo me van a hablar, ¿ya? A ver, Lacey, levantaste la mano. La comunicación. Ya hemos hablado sobre la comunicación, pero ¿qué tema respecto a la comunicación? A ver, ¿qué hemos dicho respecto a la comunicación? A ver, Lacey, ¿qué hemos dicho respecto a la comunicación? ¿Qué nos podrías manifestar?
Lacey, creo que no puede activar su audio, Lacey. A ver, Isabel. Isabel. Misita, es un diálogo. A ver, ya va por ahí la definición, pero precisamente respecto a la comunicación hemos dado una definición concreta. A ver, ¿cuál será esa definición que hemos dado? A ver, Isabel Noriega. ¿Levantaste la mano? Bueno, Isabel también tiene problemas, creo que para activar su audio. A ver, Yulixa. Yulixa Elizabeth Llovera. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Sobre lo que nos enseñó la siguiente clase fue sobre la comunicación, que era sobre cómo nosotros nos comunicábamos, ¿no? Creo que también se trató sobre el receptor. ¿Se te cortó el audio, Yulixa? Sí, profesora, lo que pasa es que acá no hay luz, ¿no? Y se ha ido todo lo que es la señal y por eso es que estoy teniendo un poco de problemas con el internet. No sé si me logrará escuchar. Sí, ahorita sí, hace un momento sí se cortó cuando estábamos hablando bien. Sí, le estaba diciendo sobre la clase que se trataba, la clase pasada fue sobre la comunicación, que cómo nos lográbamos a comunicarnos, algo así, ¿no? Y también era sobre el emisor, el receptor, algo así que nos logró enseñar en esa clase. Muy bien, excelente, Yulixa. Yulixa nos ha dado un aporte muy importante respecto a la comunicación, ¿no? A ver, Mercedes González. Mercedes González. Bueno, Mercedes también quería poner. Chicos, han levantado varios su mano, pero no. Cuando los llamo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A ver, Erika Chumpatica Sancho. Profesora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Erika. En la anterior clase hemos tenido sobre sobre la comunicación, ¿no? Creo que es un diálogo. Es un diálogo, ¿ya? Perdón, es un diálogo, tener comunicación, ¿no? Por ejemplo, el emisor, receptor. Comunicarnos entre compañeros o amigos, familiares. ¿Qué curso es?
Comunicación. Galán, Coral, Lulisa. Galán, Coral. Muy bien. A ver, chicos, el audio se me fue. A ver, les estaba diciendo. Si bien es cierto, me dicen que hemos hablado sobre la comunicación, ¿cierto? Hemos visto los diferentes elementos que intervienen dentro de una conversación, pero también hemos dado una definición concreta respecto a lo que es la comunicación. La comunicación no se enfoca solamente en un diálogo, ¿cierto? ¿Cómo le debemos de conocer a la comunicación? A ver, Serafín Cunya. Serafín. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches. A ver, ¿qué me puedes decir respecto a la definición de la comunicación? ¿Qué entendemos por la comunicación? La comunicación, profe, encontramos la circunstancia. ¿Cómo? En la comunicación encontramos el emisor y el receptor. Claro, esos son los elementos que intervienen dentro de una conversación. Pero, ¿qué es la comunicación para ti? Que nos permite comunicarnos entre ambas personas. Que nos permite comunicarnos entre ambas personas. Ya, eso es referente a lo que tus demás compañeras decían, ¿no? Respecto a un diálogo. Pero esa será la definición concreta de la comunicación. El diálogo, profesora. Claro, el diálogo es parte de la comunicación, pues, ¿no? Es la efectividad, o mejor dicho, la característica de la comunicación. A ver. Dialogar y llegar a un acuerdo todo lo que estamos sobre el tema que estamos tratando de que se dialoga, ¿no? Claro, claro, pero la comunicación es mucho más que diálogo. A ver, vamos a ver, muy bien, Serafín. Fátima Yubiri Laban Ojeda. Me tomaron en cuenta. Le preguntan a todos. Buenas tardes, Miss. Vamos a consultar a toditos los que han levantado la mano, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido, chicos, ¿ya? A ver. Fátima, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, sí, A ver, Miss. Serafín nos da un aporte muy importante y nos dice que es cuando nosotros dialogamos respecto a algún tema en específico, donde van a intervenir ciertos elementos. ¿Qué nos puedes decir al respecto o qué podrías agregar a la idea de Serafín? ¿Me podría repetir, profesora, la pregunta? No entiendo nada. A ver, te decía, a ver, Neri, ¿qué es lo que no entiendes? Disculpa. Miss, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, a ver. Muy bien, por eso es que solamente doy autorización a los que levantan la mano, chicos, porque si no hay esta interferencia cuando sus compañeros están participando. A ver, Fátima, te decía que Serafín nos da un gran aporte, nos dice que la comunicación para él, o él considera, de que es un diálogo, ¿cierto? Donde tú vas a ir conversando sobre diferentes temas y que parte de ese diálogo van a intervenir ciertos elementos, ¿cierto? Ahora, entonces, Sí. ¿tú qué podrías agregar a esa idea de Serafín? Que sería intercambiar una conversación entre ambas personas donde te puedes informar tanto de una cosa y de otra cosa. Puede ser un tema de una conversación y tú vas y te incluyes y escuchas otra información y al respecto tú de repente llevas otra información también a comentar
para mí sería intercambiar conversaciones, donde también va, si no me equivoco, el emisor y el receptor. Ya, para ti es intercambiar. Sí, Miss. Muy bien, Fátima. Gracias. Excelente. A ver, Angélica Fantillán. Angélica. Bueno, Angélica tiene problemas. Samuel Isaac. Es un tipo de información en el que el hombre o el animal hacen saber lo que piensan, sienten o desean. Muy bien, excelente. Es un tipo de información. Excelente, Isaac. María de Carmen Flores. Miss, es un proceso mediante el cual se produce una transmisión de información en el que intervienen una serie de elementos llamados factores de la comunicación. Muy bien, María. Excelente definición. Y eso es lo que nosotros hemos manifestado la clase pasada. ¿Cierto? Cierto. Proceso. Compartir ideas, pensamiento en el proceso. Muy bien, excelente. Entonces, eso es la comunicación. Cuando nosotros nos van a preguntar respecto a la comunicación, si bien es cierto, lo primero que se nos va a venir a la mente es dialogar o conversar, ¿cierto? Para nosotros eso es la comunicación. Cuando yo converso con alguien, ¿qué estoy haciendo? Me estoy comunicando, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a definir la palabra en sí, debemos de decir que es un proceso. ¿Sí? ¿Por qué es un proceso? Porque dentro de ese proceso van a intervenir ciertos factores o elementos que van a cumplir una función en específico. ¿No es así? Entonces, proceso, ¿por qué? Porque van a intervenir factores, van a intervenir elementos, ¿ya? Que van a hacer efectivo el acto comunicativo, que también se debe de respetar ciertas características para que se pueda decir que se está realizando una comunicación eficaz, ¿cierto? Debe de cumplir ciertas características. Debe de cumplir ciertas características, los cuales van a hacer que se logre una comunicación eficaz. A ver, ¿quién recuerda esas características? Miss, la comunicación también puede ser verbal y no verbal. Claro, la comunicación hay de diferentes tipos, ¿no? Y por eso que estamos recordando el día de hoy, ¿cierto? Este tema o la definición básica de qué es la comunicación, ¿para qué? Para poder determinar los tipos de comunicación y qué es importante dentro de un acto comunicativo. Dentro de un proceso comunicativo intervienen ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos intervienen? Seis elementos, Miss. 6 elementos. Muy bien, intervienen 6 elementos, Miss. Muy bien. 6 Y elementos, profesores. tenemos al emisor. 6 elementos, Miss. Comunicación efectiva. ¿Qué función cumple el emisor Luz Verónica Salinas? De transmitir el mensaje.
Muy bien, cumple la función de transmitir el mensaje, de emitir el Profesora, mensaje. buenas noches. No aparece la clase. Estamos haciendo una pequeña retroalimentación de la clase pasada, que recién te conectas. Miss, Kelly. Miss. Kaylee parece que se desconectó. A ver, alguien estaba diciendo participar. Miss, no aparece la clase, Miss. ¿Cómo te aparece Miss, en tu pantalla, Kaylee? Solamente aparece comunicación, nada más la comunicación no me Por aparece, eso Miss. te decía, ¿recién te estás conectando? No, Miss, no, yo estoy hasta la primera hora de clase. Por eso estamos haciendo una pequeña retroalimentación de la clase pasada para poder pasar a ese siguiente tema, porque ese siguiente tema involucra un respecto a la clase pasada. Como ya lo han estado mencionando, por ejemplo, una de sus compañeras me decía, hay 2 tipos de comunicación y eso lo vamos a ver ahora. ¿Serán solamente 2 tipos o habrá mucho más? Vamos a verlo ahora, ¿sí? A ver, les decía, tenemos 6 elementos. Dentro de esos 6 elementos vamos a tener a un emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona que tiene la intención comunicativa, ¿cierto? Esa intención de querer comunicarse, de querer conversar o de querer hablar. Pero el emisor solamente tiene la intención de querer comunicarse, ¿o qué otra función realiza? Llevar informaciones. Ya lleva información, pero ¿qué proceso más realiza? Elabora y envía la información. Disculpa, Mercedes, no te logro escuchar muy bien. Elabora y envía la información. Ya, elabora. ¿Y el proceso de elaboración, cómo se le denomina? Mensaje, profesor. Mensaje. No. Ese ya es otro elemento. El mensaje es otro Receptor. elemento. Dentro, no, tampoco ese también es otro elemento. Pero dentro del emisor nada más hay un proceso que realiza el emisor. Miss, elaborar, enviarla, intención. Ya, muy bien, eso hace. Pero ¿qué más? Aparte de elaborar, de enviar, de tener la intención comunicativa, ¿qué más realiza? La transmisión. Cambiar o hacer que participe alguien de algo. A ver, el emisor. A ver, cuando nosotros hablamos del emisor, si bien es cierto, tiene esa intención comunicativa, tiene esa finalidad de querer conversar, de querer enviar una información, pero muy aparte de ello también, el emisor codifica, ¿ya? ¿Y qué es codificar? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué entendemos por la palabra codificar? ¿Qué entendemos de ello? ¿Qué es codificar? Decimos que el emisor también codifica, no solamente emite la información o envía la información, sino también lo codifica. Hay uno de sus compañeros ya da la respuesta. Codificar significa codificar el mensaje antes de ser enviado. Claro, por eso, ¿qué es codificar? El emisor, antes de enviar su mensaje al receptor, ¿qué hace? Codifica. Entonces, ¿qué entendemos por codificar? Enviar mensajes. No. Es hacer o formar. Cuando nosotros hablamos de la codificación, vamos a hacer referencia a la acción de elaboración. Cuando tú vas a conversar con alguien, ¿qué haces?
elaboras tu información. ¿Qué cosas creas? ¿Qué es lo que vas a hablar? ¿Cierto? ¿Hacen eso o no, chicos? Sí. Tienes una reunión familiar y ya sabes que va a tratar, no sé, ya, sobre la herencia de tus padres. Va a haber una repartición. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ir preparado, vas a ir planificando de qué es lo que vas a hablar. O mejor dicho, por ejemplo, o no solamente algo que ya sepas de qué vas a hablar, sino vas por la calle y te encuentras con un amigo que hace tiempo no veías. ¿Qué haces? Tú rápido emites tu mensaje, claro, es automático, pero previamente, ¿qué has hecho? ¿Crear una conversación? ¿Qué haces previamente a enviar tu mensaje? Crear el mensaje. Has creado. ¿Y esa creación de tu mensaje, dónde ha sucedido? ¿O dónde sucede, mejor dicho? ¿En tu cabeza, cerebro? En la cabecita, en la mente. Ya, recuerden ello, cuando tú creas un mensaje, el proceso de codificación sucede en nuestra mente. ¿Ya? Sucede en nuestra mente. ¿Qué es lo que yo voy a manifestar? Así sea que yo me estoy encontrando recién con mi amigo, esa codificación siempre va a suceder y la va a suceder en mi mente. Por eso es que es automático y es un proceso que tú no lo visualizas. Y lo mismo, al igual que el emisor, para enviar su mensaje, necesita realizar la codificación, el receptor también va a necesitar, ¿qué cosa hacer? Decodificar. Por ejemplo, ustedes ya han estado en la clase pasada, pero hay un proceso que no lo han practicado adecuadamente, porque ustedes cumplen la función ¿de qué? De ser receptores. Entonces, al ser receptores, ustedes no solamente reciben la información, sino que más realizan. ¿Qué más realizan, chicos? Se quedan solamente con recibir la información y ya, bueno, ya escuché la clase y listo, terminó. ¿Es de esa forma? ¿Analizó la información? ¿Cómo? ¿Qué hacen? Analizamos la información. Analizamos la información, pero al analizar, ¿cierto? Antes de analizar tenemos que pensar muy bien. Al analizar el mensaje, ¿qué proceso estamos realizando? Profesora, el receptor, su función es quien recibe, codifica e interpreta. Exacto, pero no es codificar, es decodifica. El receptor decodifica el mensaje. ¿Qué es la decodificación? Es la interpretación del mensaje. Y es uno de los procesos que ustedes han realizado mal la clase pasada. Porque al decodificar, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos interpretando. Entonces, para la clase de hoy, por ejemplo, ya deberías de conocer todos estos temas que estamos recordando. Por ejemplo, respecto a la definición de la comunicación, muy pocos han captado el mensaje de la definición concreta. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué falla? Falla el proceso de la decodificación. ¿Ya? ¿Me dejo entender? De ahí sí, dentro de esa conversación, donde ya tenemos al emisor, ya tenemos al receptor, interviene lo que es el mensaje, ¿ya? Y el mensaje va a ser un proceso, o mejor dicho, se le va a denominar como la información concreta que envía quién, el emisor hacia el receptor. ¿No es así? Sí. Muy bien, entonces esa es la función. Luego, para una conversación no solamente intervienen 3 elementos, intervienen 6 elementos. Que muy aparte de ello, ¿qué hace? El emisor envía. El receptor recibe, ¿qué cosa? El mensaje, la información concreta.
Pero para que tú envíes un mensaje, ¿a través de qué lo haces? A través de un Canal. Lo haces a través de un canal, ¿cierto? Mediante un código. ¿Qué es el canal? El canal es la forma como tú envías el mensaje. Por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de canal estamos haciendo uso ahorita con mi persona? La clase pasada hablábamos de canal. Ese lugar. Canal natural. No, canal técnico. ¿Ya? Técnico. ¿Por qué decimos canal técnico? Porque el celular, Exacto, porque para que la conversación se efectúe entre mi persona y ustedes, estamos haciendo uso de un objeto para comunicarnos. ¿No es así? Por ejemplo, yo estoy haciendo uso de la laptop para que ustedes puedan escuchar mi clase. Ustedes, para que logren escucharme, están haciendo uso de un celular, quizás de una computadora también, o de una tablet, o de algún otro objeto que les facilite a ustedes escucharme la clase. ¿No es así? Pues ahí estás haciendo uso de canal técnico o también llamado canal artificial. ¿Ya? Y por último, un código. ¿Qué usamos? Utilizamos un idioma para comunicarnos. ¿Ya? ¿Qué uso de un idioma, de un elemento fundamental? Porque si yo no uso un código, no me podría comunicar, ya sea lingüístico o no lingüístico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Y por último, el contexto, ¿no? El contexto es un elemento importante que interviene dentro del proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque nos hace ver, ¿cierto? Nos hace ver la forma o donde nosotros estamos conversando. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Quedó claro ya la información? Sí, Miss. Esto, muy bien, excelente. Entonces, a raíz de estos elementos, ¿ya? A raíz de estos elementos van a intervenir, ¿sí? Los diferentes tipos de comunicación dentro de la forma en cómo tú te estás comunicando. Erika, apagamos el micro, por favor. Disculpe. Dime. Miss, ¿cómo se llama? Que si quieren extra las clases, que su audio que lo paguen, Miss. Casi no se entiende para allá, para acá, hasta que opinan a ellos mismos, están conversando, Miss. Eso, que disculpe, Miss, porque casi no se entiende. Están haciendo bulla, que su audio que lo paguen, Miss. Ya, por favor, sí, chicos, esa es una indicación que yo había dado al inicio. Hay que apagar los micros, por favor, porque hay interferencias, no dejan escuchar a sus compañeros. Hay muchos que tienen la red muy baja, entonces ellos, por ejemplo, sufren bastante por querer escuchar la clase, entonces hay que tener consideración por ello, ¿ya? Sí, Miss, sí. No, yo también no escucho nada, escucho bulla, nomás la bebé que llore, así nomás, Miss. Vaya, sí, mi bebita lloró hace un momento, pero ya está ahí atrás. Pero sí, usted no está escuchando. Queremos escuchar, Miss, por favor, que le Muy bien. apaguen un momento. Disculpa, Miss, Andrea. Muy bien, chicos. A ver, entonces seguimos, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo que estos elementos que intervienen dentro del proceso comunicativo va a ser fundamental para yo poder conocer qué cosa, conocer los diferentes tipos de comunicación que van a girar en torno a estos elementos. Por eso es que hemos hecho una pequeña retroalimentación, porque es necesario que ustedes sepan qué elementos intervienen dentro de un proceso comunicativo. Entonces, recuerden, la comunicación, ¿qué cosa es? Es un proceso donde se transmite diferentes tipos de información. Ahora, dentro de este proceso va a haber elementos que van a intervenir o características que vaya a tener, ¿sí? Un acto comunicativo. Por eso les decía, ¿no? Para que tú digas que hay comunicación dentro de una conversación, debes de conocer, ¿sí?
¿Ya? Dentro de un acto comunicativo, para que yo diga que hay comunicación, debe de cumplir ciertas características. Una de ellas es que mi comunicación es espontánea. ¿Por qué yo voy a decir que mi comunicación es espontánea? ¿Por qué decimos ello? Porque no siempre va a suceder, ¿sí? De que, por ejemplo, yo planifique lo que voy a conversar. Por ejemplo, ustedes, como les decía, yo tengo, por ejemplo, la clase ya. Yo ya tenía planificado mi clase del día de hoy. Yo ya sé con qué grupo voy a tener y qué tema voy a tocar. Ya planifiqué. Pero yo, por ejemplo, en mi planificación manifiesto y digo, ya, ningún estudiante me hará bulla, todos van a participar, va a haber un diálogo constante, pero ahí pasa que nadie me participa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me quedo muda yo también? ¿O tendría que seguir realizando el acto comunicativo? Seguir realizando el acto comunicativo. Realizando. ¿Pero qué? ¿Es algo que yo he planificado? ¿Estaba dentro de mi planificación? No, por eso decimos que la comunicación es espontánea. Sucede en el momento. Yo puedo planificar que, por ejemplo, Mercedes me dé una respuesta X de tal tema. Pero si Mercedes no me da esa respuesta, yo le digo, no, Mercedes, esta debería ser la respuesta que me deberías de dar. No, ¿cierto? No. Entonces, es por eso que decimos que la comunicación es espontánea, ¿ya? Porque sucede en el momento, no se planifica con exactitud, puede variar. Ahora, la comunicación también va a utilizar modismos o dichos. ¿Qué son estos? Son propios de la lengua, ¿ya? Son propios de la lengua, que van a intervenir para poder modificar. ¿Ya? Entonces, estos modismos y dichos forman parte del mismo idioma. ¿Ya? Ahora, hay acción corporal. ¿Por qué decimos que hay acción corporal? Cuando yo me comunico con alguien, ¿qué sucede? Que va a haber, ¿qué cosa? Va a empezar a hacer gesticulaciones. Cuando tú te comunicas con alguien, gesticulas. Y muchas veces, por ejemplo, sucedió, no sé, una dificultad, ya una pelea más práctica. Viste la pelea entre tus vecinos. Entonces, papá llega a casa, o tu hijito, tu esposa, tu esposo, y tú quieres contarle qué es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Muchas veces hasta significamos, manifestamos hasta la misma voz para poder significar o dar a conocer la información concreta o no. ¿Sucede o no, chicos? Sí, Entonces, por eso decimos que hay una acción corporal al momento de comunicarnos y utiliza nuevos significados. Nuevos significados, ¿qué quiere decir? A interpretaciones respecto. ¿Por qué? Porque un mensaje va a tener diferentes tipos de interpretaciones, ¿ya? Que van a hacer que se llegue a conocer, ¿qué cosa? La intención de tu mensaje. No siempre tú te vas a referir a lo mismo. Por ejemplo, yo digo, me fui de paseo junto a mis compañeros y llegué hasta el pico de la montaña. Y cuando yo digo, el grupo de primer año de secundaria del Colegio Sane hicieron un experimento cortándole el pico a la gallina. En ambas situaciones, ¿significará lo mismo la palabra pico? ¿Significa lo mismo? No. No. Porque, por ejemplo, si yo digo llegué al pico de la montaña, estoy haciendo referencia a la cima, a lo más alto. Pero si yo te digo corté el pico a mi gallina, ¿qué hago? A una parte de la gallina. No es de que me fui hasta el pico de la montaña y le corté a la gallina en el pico de la montaña. ¿Cierto? Entonces tiene nuevos significados que van a ser de acuerdo al contexto del hablante. ¿Ya? Ahora,
Para yo realizar un acto comunicativo debo de cumplir con ciertos propósitos. El primer propósito es el de informar. ¿Ya? El primer propósito es el de informar. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te comunicas con alguien, informas, das a conocer una información, ¿cierto? Por eso es su definición también, proceso en el cual transmites una información. Ahora, ¿qué haces? Debes de ser entretenida tu información. ¿Por qué debe de ser entretenida? Porque si no, no lograrías, ¿qué cosa? Persuadir. Aquí la otra característica. No podrías persuadir con la persona que estás hablando. Si tu conversación, por ejemplo, ya la conoce la otra persona, ya, por ejemplo, sabe hasta mucho más de lo que tú le estás contando, esa persona te tomará en interés y te prestará atención para que le sigas contando. No. No, ¿cierto? No te va a prestar atención. Entonces, ahí ya no estarías cumpliendo con el propósito de la comunicación, que es el de persuadir, llamar la atención. Por eso, te decía, por ejemplo, la clase pasada, que una de las intenciones de la comunicación es el de que nosotros debemos de transmitir informaciones nuevas, información que llame la atención a la otra persona. ¿Para qué? Para que sea entretenida. Si tú vas a dar a conocer una información que ya es conocida, ya no se va a poder lograr persuadir. Y por último, actuar, ¿no? Que es la misma característica que les he dado hace un momento. ¿Ya? Ahora, en base a ello, hay diversos tipos de comunicación. No solamente hay dos fundamentales que nosotros vamos a conocer o que conocemos hasta la actualidad, porque son los que más se trabajan y los que más se manejan, pero no son los únicos. Uno de los tipos de comunicación que se maneja por el código es la comunicación lingüística o la comunicación verbal. ¿A qué llamamos comunicación lingüística o comunicación verbal? Es cuando nosotros vamos a emplear un idioma, vamos a usar un idioma para comunicarnos. ¿Ya? Cuando yo hago uso de una comunicación lingüística o de una comunicación verbal, es cuando yo estoy haciendo uso de un idioma en específico, por ejemplo, el español, ¿sí? Ahora, este tipo de comunicación se va a presentar de dos únicas formas, ¿ya? De forma oral o de forma escrita. Son las dos únicas formas en las cuales se presenta la comunicación lingüística o comunicación verbal. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo uso de un idioma al momento de comunicarte. ¿Cierto? Entonces, cuando yo te pregunte, ¿cómo te presenta la comunicación lingüística? Se presenta de dos formas, de forma oral y de forma escrita. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estás haciendo uso de un idioma. ¿Qué sucede? Muchas veces les digo ello y cuando les pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación se da en una conversación telefónica? Me dicen, comunicación no lingüística. Y no, porque tú al conversar por teléfono, ¿qué estás haciendo uso? ¿Estás hablando oral? ¿Un diálogo oral? Ya estás hablando oralmente, pero especialmente, ¿qué estás usando para comunicarte? Lenguaje. Telefónica. Diálogo. Estás usando un diálogo. Un idioma. Un idioma. Llamada telefónica, profesor. Claro, estás usando un idioma. Cuando... Hablar por teléfono, comunicación. Pero estás usando un idioma, ¿no? A ver, Erika. Comunicación por teléfono. Claro. ¿Yo por qué les digo la conversación telefónica? Por ejemplo, si yo estoy conversando ahorita, mi persona y yo estamos conversando a través de una laptop, de un celular. Comunicación por teléfono. Exacto. Comunicación por teléfono y comunicación. Te perdiste, creo. Conversar por teléfono. Conversar por teléfono, Miss. Ya, muy bien, claro. Por eso les decía, ¿por qué yo digo que la conversación telefónica está dentro de la comunicación lingüística? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo uso ahí. Exacto, estoy haciendo uso ahí de un idioma. ¿Ya? Estoy haciendo uso de un idioma, porque si yo
no usara un idioma, ¿me podré comunicar por el teléfono? No. No. Sí, No profesora. podría. Ah, ¿cómo podría comunicarme de manera oral a través de un teléfono? A ver. ¿Por intermedio del idioma? Claro, por eso les decía, yo si no uso un idioma, no voy a poder tener una conversación telefónica. Ya a eso me enfoco. Entonces, por eso les digo, la comunicación lingüística o también llamada la comunicación En idioma verbal español, hace profesora. referencia al uso exacto, hace referencia al uso del idioma, ya sea de forma oral o de forma escrita, porque por ejemplo, me comunico por el WhatsApp, estoy haciendo uso de un idioma para escribir. Exacto. Ahora, a diferencia de ello, de cuando yo no use ningún idioma, sino use colores, use gestos, use sonidos, ¿sí? Es la comunicación no lingüística o la comunicación no verbal, ¿ya? Cuando hablamos de la comunicación en la cual yo no intervenga ni la escritura ni de la oralidad, estoy haciendo uso de una comunicación no lingüística, ¿ya? De una comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque ahí yo no uso el idioma, pues yo no hablo de un idioma, sino hago uso de colores, hago uso de gestos, de señales, de iconos, de imágenes que yo tengo que interpretar. Por ejemplo, yo, no sé, voy a un compromiso y ahí, justo ahí, no quiero manifestar que la comida que me acaban de servir no me agrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a levantarme y decirme, ¿sabes qué? Gracias, no me gusta esto, me retiro. No voy a hacer ese desplante. Es por intermedio de gestos. Exacto. ¿Pero por qué? Ustedes dirán, pero si es que yo no estoy hablando y tampoco le estoy escribiendo, yo no puedo decir que es comunicación. ¿Por qué yo sí digo que es comunicación? ¿Por qué? Porque tu mensaje igual está llegando. Si yo te observo un gesto de desagrado, ¿sí? De incomodidad. Obviamente, si yo ya lo interpreté, yo voy a poder decir de que sí hay un acto comunicativo, porque tu mensaje me está llegando. Al observarte, yo ya sé que algo no te está gustando, ¿cierto? O, por ejemplo, llegas al trabajo y con los ojos hinchados. Tu compañero de trabajo puede interpretar varias cosas o no. ¿Se están comunicando o no? ¿Qué va a hacer eso? Que te va a consultar y te va a decir, ¿te pasó algo? Porque los ojos hinchados pueden ser bien porque lloraste o bien porque no dormiste bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a consultar. ¿Pero te comunicaste? ¿Necesitaste hablarle? No, simplemente mostraste tu gesto. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Entonces, ahí estamos haciendo uso de la comunicación no lingüística o de la comunicación no verbal. Ya cuando tú no usas el idioma, si no usas gestos, señales o colores. Por ejemplo, el semáforo muchas veces, ¿qué sucede? Simplemente te muestra colores, pero tú ya sabes qué es lo que debes de realizar o qué acción vas a realizar para poder ver, al observar un color. ¿No es así? Sí, Señales. Exacto. Tú ves, por ejemplo, el rojo y tú ya sabes qué vas a hacer, ¿cierto? O necesitas que siempre un policía esté a tu lado y te diga, ah, ya, señorita, usted tiene que hacer esto porque el semáforo está en rojo. ¿Será ello? Sí, no, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces esa es la comunicación no lingüística o la comunicación no verbal. Ya cuando tú no usas el idioma para comunicar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según la relación entre el emisor y el receptor, hay dos tipos. ¿Qué quiere decir? Con quienes tú te comunicas va a tener dos tipos, ¿ya? Que es la comunicación intrapersonal, uno de ellos. ¿A qué llamamos comunicación intrapersonal? Es cuando nosotros nos vamos a comunicar con nosotros mismos. Por ejemplo, ¿les ha pasado que sucede, no sé, un conflicto
y muchas veces te vas solo y empiezas a reflexionar. No sé, hice bien, lo hice mal, o quizás necesito ayuda. Empiezas a reflexionar solo y pensar muchas veces en voz alta. Ahí, por ejemplo, estás realizando un acto comunicativo, que es la comunicación intrapersonal. Es cuando tú te comunicas contigo mismo. Y mayormente este tipo de comunicación se da en forma de reflexión o de monólogos, cuando no intervienen más elementos, o mejor dicho, más personas dentro de la comunicación. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, Sí, cuando Miss. quieran intervenir más elementos, o mejor dicho, cuando tú vas a poder dialogar con alguien o conversar con alguien, ¿sí? Es la comunicación interpersonal. Cuando vas a poder conversar o se realiza un diálogo entre dos o más personas. Ahí están interviniendo o estás haciendo uso de la comunicación interpersonal, ¿ya? Donde va a existir un emisor y un receptor, donde vas a poder intercambiar, ¿ya? Tus pensamientos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Si tienen dudas, consúltenlos, ¿ah? Digan, para poder absolverlas. ¿Ya? Entonces, Ya, hasta Miss. aquí tenemos 4 tipos, ¿sí? Ahora, según el espacio, ¿qué quiere decir? Según tú dónde converses, también hay 2. Por ejemplo, la comunicación directa o la famosa comunicación indirecta. La comunicación directa es cuando nosotros vamos a compartir un mismo espacio. ¿Ya? Según el espacio hay 2 tipos. La comunicación directa. ¿A qué llamo comunicación directa? Es cuando tú vas a tener una conversación en un mismo lugar. Mejor dicho, comparten un mismo ambiente, un mismo espacio. ¿Ya? Y van a tener proximidad física. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros nos ubicaríamos en un salón de clases, ¿sí? Y estuviese mi persona y ustedes en ese mismo salón, ¿qué tipo de comunicación estamos haciendo uso? Una comunicación directa. Lingüística. Claro, es lingüística y a la vez directa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de la oralidad y también estoy haciendo uso del mismo espacio. ¿Cierto? No necesito, ¿sí?, que mi mensaje lo use a través de un objeto. ¿Cierto? Solamente, ¿sí?, estoy compartiendo un mismo ambiente y mi mensaje viaja por el aire. En cambio, cuando yo no voy a compartir un mismo lugar, un mismo ambiente, estoy hablando de una comunicación indirecta, que es la famosa comunicación a distancia, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Una comunicación a distancia. Y viene de ahí la famosa frase que se vino en pandemia, educación a distancia, porque todos podían estar en casa, pero la educación seguía, pero a distancia, usando otros elementos. ¿Ya? Es comunicación directa cuando compartes un mismo espacio y comunicación indirecta cuando no compartes un mismo lugar, un mismo espacio. ¿Ya? Ahora, según cómo mi mensaje llega a la otra persona, hay 2 tipos. La unidireccional y la bidireccional. Cuando hablo de la unidireccional es cuando el emisor va a enviar el mensaje hacia el receptor, pero este no le va a responder. ¿Qué quiere decir? Va a ser pasivo. ¿Qué quiere? No va a refutar su punto de vista o su forma de pensamiento. Se publicó, por ejemplo, un artículo de opinión respecto al gobierno de Dina Boluarte en el periódico. Entonces, ¿qué sucede? Lo publicó, ¿cierto? Un guionista, pero yo voy a poder conversar y decirle, ¿sabes qué? Está mal tu forma de pensamiento. ¿Podré decir ello? No voy a poder decir ello, ¿cierto? Por eso es unidireccional, ¿ya?
Por eso es unidireccional. Y bidireccional es cuando tú sí vas a poder compartir tu punto de vista, vas a poder compartir tu opinión, ¿ya? Y se van a poder intercambiar los mensajes, ¿ya? Y según el tipo de emisor, tenemos también dos tipos. Vamos a tener dos tipos, el de difusión y el de medios o masas. El de difusión es cuando tu emisor, ¿sí?, va a ser siempre una persona, quien va a enviar a un grupo en específico, ¿sí?, para dar a conocer una información. Y de medio o masas es cuando tu mensaje viaja, pero se podría decir a un grupo más extenso, ¿ya? Llega a un grupo más grande. El de difusión solamente en un grupo en específico. Por ejemplo, una charla vocacional para los alumnos de 5º año del Colegio San. ¿A quién va a llegar? Solamente a los alumnos de 5º año del Colegio San. Mientras que si yo publico un anuncio en el televisor, no va a llegar solamente a los alumnos del SANE, van a llegar a nivel nacional y hasta a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me hayan entendido, que haya ido muy rápido o que quisieran saber. ¿Chico? Sí, Miss. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Pero ya no tengo mucha señal, profesora. No he entendido muy bien. Muy bien, muchas gracias. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Recuerden, en la siguiente clase hacemos una pequeña retroalimentación respecto a este tema porque es fundamental. Ya hemos visto que no solamente hay dos tipos de comunicación, hay muchos más en los cuales interviene el emisor, el receptor, como tu mensaje es enviado según tu espacio. Entonces intervienen estos 6 elementos, ¿sí? Era por eso importante recordar los elementos de la comunicación. Muy bien, chicos, Sí. si no hay